Ricas bendiciones para todos los cientos de oyentes de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. El tema que nosotros hemos venido tratando es el tema de iniquidades. Es un tema poderoso que nos lleva a encontrar libertad en Cristo. Y oro a Dios que este año que empezó usted pueda hacer un proceso de rompimiento de iniquidades. Sería sensacional. Pensando en esto, este año empecé a hacer unos programas sobre el tema de la sangre. Llevamos 3 programas. El primer programa que hicimos, lo hicimos sobre Caín, la primera sangre derramada. El segundo programa hablamos sobre cómo sí se puede heredar una maldición de sangre, aun cuando uno sea un ministro de Dios. Lo vimos en la vida de David. Y el día de ayer vimos cuál fue el pecado de Saúl. Vimos que él mató a los gabaonitas. Ahora, déjeme irme a 2 de Samuel 21, que dice la escritura: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. El día de ayer yo tomé el libro de Josué capítulo 9 y les expliqué cómo fue el tema de los gabaonitas. Esta tribu, este pueblo, Dios había mandado que entrara Josué a la tierra prometida y acabara con todos. Pero cuando ellos se dan cuenta del poder de Dios, ellos se disfrazan, se ponen ropa vieja, echan pan viejo a una maleta, rompen los sacos de vino y entran a Israel y le dicen: somos de lejanas tierras, hagamos una alianza, no nos maten y nosotros vamos a ser servidores de ustedes. Y los ancianos de Israel no consultan a Dios y hacen una alianza. Luego viene Josué y dice: pero ¿qué hicieron si ellos son enemigos del pueblo? Y dice la Biblia que separaron a los gabaonitas y el pueblo dijeron: ya hicimos la alianza, no la podemos romper. Y los constituyeron en aguadores y en leñadores para el servicio del tabernáculo, de la casa de Dios. Qué cosa tan fea. Literalmente ellos son engañados. ¿Cuántas veces uno es engañado por gente que parece ser un ángel de luz, pero a tiempo termina siendo un problema para la vida nuestra? Pensando en esto, en este tema de los gabaonitas, vimos entonces que hay 3 años de hambre en Israel y vimos en la palabra que David no tenía nada que ver con eso y Dios le habla. Consulta a Dios y Dios le dice: es por causa de Saúl, él mató a los gabaonitas. Y veíamos que Saúl no era un hombre de pacto. Bien dice Salmos: mira al pacto, porque los lugares oscuros de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Y hoy tenemos tanto pecado de boca en el pueblo de Dios, tanto pecado de pactos rotos. Y no le hablo solo de pactos de dinero. Le hablo de pactos matrimoniales, pactos de amistad, pactos con pastores. Yo llevo más de 15 años ya pastoreando y yo puedo decir, y creo que muchos pastores se identificarán, cuántas personas no vienen y dicen: te amo, te quiero, te ayudaré, siempre estaré contigo, no te dejaré, no te abandonaré, tú eres mi pastorcito lindo, y con esa salamería. Y a veces uno en esos vacíos que tiene de tantos conflictos que se arman en las congregaciones termina creyéndole a esta gente y esa salamería y esa palabrería, y resulta que luego esa persona, esa es la que se levanta contra uno, la que se va y la que termina haciendo unos daños terribles y queda el pastor herido. Pues en la vida real, Saúl no era un hombre de pacto. Saúl rompió el pacto y mató a los gabaonitas. Vamos a mirar en el capítulo cuál es el diseño para levantar esa maldición. Quiero hoy hablar de esto. Y dice la Biblia: entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Dice la palabra: los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino que del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré con vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella ni sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él dijo:
lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en el territorio de Israel, désennos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo os lo daré. Perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero el rey tomó a 2, dice la palabra, de los hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armón y Mefiboset, y a 5 hijos de Milca, hija de Saúl, las cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai Mejolatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega y al comenzar la siega de la cebada. Ahora dice: entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras de campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y los hombres de Jabes de Galaad, los que habían hurtado de la plata de San, donde los había colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los arcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios propició la tierra después de esto. ¡Wow! Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte este capítulo. ¿Cómo levantar esa maldición de sangre? ¿Cómo levantar esa maldición? 3 años de hambre. Yo les voy a mostrar lo que está aquí en la palabra, y luego yo quiero como contextualizar hacia la gracia. ¿Qué podemos hacer? Gracias a Dios no estamos bajo la ley, porque donde estuviéramos bajo la ley, Dios mío, sería terrible. Terrible lo que acabamos de leer. ¿Cómo se rompió esa maldición? Pues David, después de haber consultado a Dios, va y busca a los que quedaron de los Gabaonitas y les dice: Gabaonitas, ¿qué hago para que nos bendigan? ¿Qué hago para que nos bendigan? Necesito que nos bendigan. Necesito que nos bendigan. Y David entiende un principio. Escúcheme bien, que al que se le hizo el mal, ese es el que tiene el poder para romper la maldición. Esto es muy fuerte. Al que se le hizo el mal. ¿A quién va a buscar? ¿A quién va a buscar David? David no va a buscar al profeta, no va a buscar al sacerdote, va y busca a los afectados por el daño que hizo Saúl. Por eso yo he enseñado mucho sobre esto. Cuando se suelta una maldición por deshonra, por no pagar, por haber quitado algo a alguien. Si usted puede orar, pero usted debe restituir el daño. Eso es un principio del reino de Dios, aun cuando estemos bajo la gracia. Sí, Dios perdona el pecado, pero hay algunas cosas que están en la Biblia consignadas que son para romper la maldición, porque el punto no es solo que el Señor perdone nuestro pecado, sino que se rompa la maldición. Entonces mire lo que hace David. David va y busca a los que quedaron de ese pueblo. ¿Qué hago con ustedes? Entonces ellos dijeron: nosotros no queremos oro, nosotros no queremos plata, nada de ustedes. Entonces llega y dice David: ¿qué quieren? Lo que ustedes me pidan, yo les doy. Díganme qué quieren, pero bendíganos porque hay hambre. Ya van 3 años de hambre. Bendíganos. Oh Dios de poder, qué fuerte este capítulo. Y estos gabaonitas dijeron: bueno, ¿no fue Saúl el que mató a nuestros hermanos? ¿No había una alianza y había un pacto? ¿No fue Saúl? Entonces dennos 7 de los hijos de Saúl para que los ahorquemos. Uy, Dios de poder, este capítulo es muy fuerte. Dennos 7 hijos y así nosotros hacemos que no hay problema. Se rompió la deuda. Y David, entendido en las cosas del espíritu, David entendido, dice: está hecho. Les voy a entregar 7 de los hijos de Saúl y ahórquenlos. Dios, esto es muy fuerte, ¿no?
Ahora, aquí tenemos pues el espíritu resentido, porque los gabaonitas pudieron haber dicho, los perdonamos. Si Saúl rompió el pacto, tú eres otra persona, los perdonamos, los bendecimos, no nos deben nada. Pero definitivamente a veces uno se da cuenta que un hermano va a pedir perdón, cometió una falta, el hermano agacha la cabeza y el otro todo digno ni lo suelta ni lo perdona y quieres cobrarle. Eso no viene de Dios. Los gabaonitas bien pudieron haber dicho, David, los perdonamos, pero ellos tenían esa rabia ahí. Y ahí es donde uno se da cuenta el tema del perdón, es que el perdón no tiene que ver con el otro, el perdón tiene que ver conmigo, porque es que yo quedo atado a esa persona y yo necesito desatarme. Todas esas personas que hablan del uno, que hablan del otro, tarde o temprano les van a pasar su factura de cobro. Y la única manera de que se rompa esa maldición es yendo a buscar a la persona que afectaron. Ay, no, yo le pido perdón al Señor. Ay, sí, yo voy al retiro y allá yo le pido perdón al Señor. Pues sí, el Señor perdona su pecado, pero hay formas de romper maldiciones y esta es una manera. Tenía que buscar al afectado. Y va y busca al afectado. David y ellos piden una sentencia muy fuerte. Y David, Dios de poder, David era entendido en pactos. David había hecho un pacto con Jonatán. Entonces David dice, yo le prometí a Jonatán que de sus hijos yo los ayudaría a cuidar. Entonces le perdona la vida al lisiado Mefiboset porque había un pacto. Pero va y busca a 7 de los hijos de Saúl y los entrega, se los entrega para que los ahorcaran. Y qué tremendo, que el día que los ahorcan, ese día hay cosecha en Israel. Dios mío, luego no había hambre. Y qué tremendo que ese capítulo dice que después de que mataron esas personas, Dios, dice la palabra en 2 de Samuel 21:14, fue propicio a la tierra después de esto. Ahora, gracias a Dios, las cosas no funcionan así. Pero tenemos que ser entendidos en las cosas del Espíritu. Porque si nosotros no establecemos la obra de Cristo, posiblemente estemos viviendo un cuadro como estos. Porque hay una ley del reino que está establecida que dice que la sangre derramada solo se hace propicia o solo se recoge con la misma sangre del que la derramó. Y voy a hacer unos programas sobre esto. Hay una ley. Entonces es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Derrama sangre en ti o tus generaciones van a ver sangre derramada. Y ya les expliqué pues maneras de derramar sangre, matando personas adultas, abortando, teniendo abusos sexuales hacia menores de edad, derramando la sangre de niñas vírgenes fuera del estado del matrimonio, derramando sangre de animales en pactos de brujería y hechicería. Ya les he explicado esto. Entonces me parece esto muy interesante, muy interesante. Ese mismo día que ahorcan esa gente llueve. 3 años sin llover y ese día llovió. Y aparte de eso, me parece bien interesante que ese día Dios fue propicio y ya se acabó el hambre. Se rompió la maldición. Wow, muy interesante, muy interesante. Ahora, ¿cómo fue? Tuvieron que buscar a las personas afectadas. Y yo siempre creo que el inicio del rompimiento de una maldición que se suelta empieza, sí, con Cristo, pero empieza yendo a buscar a las personas que yo afecté o que mi familia afectó y pidiendo perdón. Y acá es muy fuerte, ¿no? Porque definitivamente si a uno le vienen a pedir perdón, la frase de uno debe ser, no debes nada, te perdono, te bendigo. Era lo que David quería. Bendíganos, ¿qué debo hacer para que nos bendigan? No quiero oro, no quiero plata, queremos 7 de los hijos de Saúl. Él mató a nuestra gente, él había hecho un compromiso y él los mató, él los asesinó. Esta palabra es muy fuerte, hermanos. Ahora, yo quiero hablarles de 2 cosas que uno puede hacer creo yo, para hacer un rompimiento de una maldición de sangre. Lo primero es que sin Cristo no hay rompimientos de maldiciones de sangre. Entonces la persona necesita venir a Cristo, tiene que venir a Jesucristo y al venir a Jesucristo tiene que establecer la obra de Cristo. A mí me parece que esa persona debe confesar a un ministro, a un apóstol o a un profeta su pecado, porque en el libro de Juan 20:20 dice, al que le remitiere los pecados le son remitidos, a los que se los retuviere le son retenidos. Entonces esa persona debe confesar y entre
el poder del acuerdo del ministro y de la persona que está confesando deben orar estableciendo que Jesucristo es nuestro Goel. Jesucristo es nuestro pariente más cercano. Jesucristo pagó el precio por sangre, para que lo entienda. Ya Cristo pagó el precio de la sangre, entonces no se tiene que derramar ya más sangre en esa casa o en esa familia, porque Cristo ya derramó la sangre. Y ahí la persona se tiene que apersonar de la obra de Cristo. Y parte de la oración tiene que ser: ni mis hijos deben derramar sangre, ni yo debo derramar sangre, ni en mis generaciones tienen que haber derramamientos de sangre, porque Jesucristo es mi pariente más cercano. De hecho, la Biblia lo llama nuestro hermano mayor. Jesucristo es mi pariente más cercano y Él ya derramó su sangre, de tal manera que ya se hizo la expiación y la propiciación. Sobre todo en el caso de que uno va caminando con Dios, las cosas van bien y de un momento a otro viene el bajonazo, y puede ser porque una maldición comienza a aparecer, que ni uno tiene nada que ver con eso, como lo vemos en 2 Samuel 21. David va caminando y ¡pum!, 3 años de hambre. ¿De dónde viene esto? Entonces yo creo que la persona necesita establecer la obra de Cristo. Aparte que dentro de la obra de Cristo esa persona tiene que participar de la mesa del Señor, porque recuerden que cuando se participa de la mesa del Señor, la muerte del Señor se anuncia hasta que Él venga, y Jesús dijo: esto es mi carne y esto es mi sangre. Cada vez que estamos participando de la mesa del Señor, estamos activando la sangre derramada de Jesucristo y las llagas de Jesucristo, que es el pan. Pero la segunda cosa es que la persona tiene que restituir el daño causado. Y hay que tratar de buscar cómo arreglar este daño causado a las personas, a los familiares de la persona. Pero yo he enseñado algo que se llama ley de la representatividad, que es muy posible que uno no sepa dónde están las personas, o es muy posible que uno no se pueda acercar a las personas porque hasta peligro de muerte corren. Entonces yo he enseñado que en la Biblia hay algo que se llama ley de la representatividad. Entonces yo he dicho, por ejemplo, su papá no está vivo, pero usted hizo daño a su papá, entonces busque un hermano de la congregación que tenga más o menos la misma edad que debiera tener su papá, y bajo la ley de la representatividad pida perdón por el pecado que usted cometió y que ese hermano lo bendiga. Yo creo que en esto hay poder. Se llama la ley de la representatividad. Van a haber momentos donde sea imposible acercarnos a una persona a la que le hicimos daño por la venganza, por las distancias, o sencillamente porque ya no sabemos quiénes son. Entonces, miren cómo el Señor me regaló un diseño del reino de Dios, porque entendíamos que muchas mujeres estaban bajo maldición de sangre por causa de haber derramado sangre, abortos. Entonces, en un culto, en una reunión de rompimiento de iniquidades, yo le pedí a varias mujeres que habían cometido abortos, que sentía que había una maldición de sangre, que vinieran al altar. Pues evidentemente fue muchísima la cantidad de gente que vino. Entonces, yo le pedí a un niño que se parara enfrente de ellas. Este niño tenía una característica: le habían matado a su papá. Entonces, ¿me entiende? Ahí hay una representatividad. Entonces una hermana le pregunta al niño y le dice: ¿qué debo hacer para que tú me bendigas? Y el niño no le dice a ella, para que me entienda, bajo la ley de la representatividad, el niño no le dice a ella: pues dame 4 de tus hijos y ahórcalos. El niño le dice: yo no te voy a cobrar nada. Tú no me debes nada. Cristo pagó por tu pecado. Levanto esa maldición, te bendigo. Miren, y el Señor ha comenzado a liberar a esas mujeres en finanzas tremendamente, porque no solo establecieron la obra de Cristo, sino que al haber derramado sangre, ellas tienen que levantar esa maldición. Espero hacerme entender lo que estoy hablando. Y este niño, en la representación de los niños abortados, lo que hace es: no me debes nada, estás libre, te bendigo, te bendigo, te bendigo. A partir de hoy se corta esa maldición, porque no solamente es venir a Cristo, sino arreglar el daño causado. Yo quiero que usted piense en lo que yo le acabo de hablar, porque posiblemente sean muchísimas personas, muchas personas, las que hoy me vengan siguiendo a través de la radio o a través de YouTube. Dicen: ¿cómo lo rompemos? Creo que les acabo de dar un diseño del reino de Dios. Creo que es un diseño coherente,
Creo que es un diseño bíblico que está en 2 de Samuel capítulo 21. Léalo y pídale al Señor toda la revelación de este capítulo. Quiero que oremos. Le pido que coloque las manos sobre su radio en este día. Y vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Ponga las manos sobre el radio y si usted, su casa, usted siente de Dios que hay una maldición por derramamientos de sangre, diga: Señor Jesucristo, te pido perdón en este día por los derramamientos de sangre, y confiese los suyos o de su casa. Te pido perdón. Y alce su voz ahí donde está y diga: en el nombre de Jesucristo, yo declaro que Jesús es mi pariente más cercano y que Él ya derramó su sangre por mí, por mi pecado. Dígalo. Así que ya yo no tengo por qué, ni yo ni mis generaciones tienen que derramar su sangre, porque es que Cristo es mi propiciación. Y diga: hoy se rompe una maldición por derramamiento de sangre en el nombre de Jesucristo. Hasta 4 generaciones se rompe toda maldición por derramamiento de sangre en el nombre del Señor Jesucristo. Se rompe con la autoridad del reino de Dios. Y diga: y establezco la obra de Jesucristo sobre mi vida ahora en el nombre de Jesús. Pero también, Señor, yo te pido que redargullas a esta persona para que confiese su pecado a un ministro. Y este pecado sea remitido a la cruz del Calvario. Pero también muéstrale a esta persona, de acuerdo al tipo de derramamiento de sangre, qué restitución deba hacer, a quién acercarse. Tal vez a una familia, o como lo hicimos en este caso a un niño por los abortos. Y poder bendecirlo. Y poder que salga una palabra de bendición. Y a través de la boca de alguien que ha pasado lo mismo, se pueda revocar esa maldición que pueda estar en algún momento sobre una casa o sobre una familia. Te doy gracias porque la revelación de tu palabra ha salido hoy con poder sobre todos los oyentes en el nombre de Jesús. Amén.